Hola, ¿qué tal? Qué gusto me da saludarlos. Bienvenidos a la Academia de Obreros, el tercer módulo que vamos a aprender de los principios del reino. Cuando tú llegaste a la vida cristiana, entraste al reino de los cielos. Jesús habló mucho acerca del reino de los cielos. Es decir, nosotros cuando llegamos a Jesucristo, estamos adquiriendo una nueva ciudadanía. Ya no es nuestra ciudadanía, obviamente seguimos siendo mexicanos, pero ahora tenemos una ciudadanía espiritual. Somos parte del reino de los cielos. Y la cultura del reino de Dios es muy distinta a la cultura del mundo. Por lo tanto, tenemos que renovar nuestra mente y dejar de vivir de los conceptos del mundo para empezar a vivir de acuerdo a los principios que Dios estableció. Yo conozco mucha gente que recibió a Cristo, pero no entendió lo que pasó en su vida. Vamos a aprender muchas cosas, pero especialmente vamos a entrar en una renovación de nuestra mente acerca de los principios que Dios nos da en su palabra con respecto a su reino. Si pretendemos nosotros que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas, tendremos que cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, y todo eso tiene que ser conforme al reino de Dios. Tenemos que aprender a hablar como Jesús habló, con la fe que Jesús tenía. Tenemos que pensar como piensa el Señor Jesucristo, y esto es posible gracias a que Dios en su palabra nos da muchas promesas y nos da muchos recursos con los cuales nosotros tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir para obviamente entrar en un tiempo nuevo de cosas grandes, hasta que nosotros entendemos que la cultura del reino, que los principios del reino los conocemos y los entendemos y los practicamos. Es entonces que nuestra vida empieza a dar un cambio muy importante. Así que les doy la bienvenida a este tercer módulo y vamos a aprender juntos muchas cosas. Todas estas lecciones han enriquecido mucho mi vida, me han alimentado, me han llenado de ánimo, de fe, y estoy seguro que a ti también te van a ayudar. Te pido que en esta hora que tú estás mirando esta clase, que lo hagas con tu corazón, que no permitas que nada te distraiga, que estés enfocado, no estés haciendo dos cosas a la vez, ni lo intentes. Enfócate en lo que hoy vas a aprender. En estos minutos vamos a aprender la primera clase de este módulo, que vamos a hablar acerca del Espíritu. Estoy seguro que tú tienes el deseo de avanzar en la vida, de crecer y de progresar. No lo has logrado porque estás viviendo tu vida de una manera que es de acuerdo al sistema que hay en el mundo. Cuando la palabra de Dios nos dice del mundo, nos está hablando no solamente del cosmos, sino también de un sistema que gobierna. El mundo, dice la Escritura, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta primera clase vamos a hablar de lo más esencial, vamos a hablar del Espíritu, porque el reino de Dios es un reino espiritual, y quiero decirte que el Espíritu es más fuerte, más real que lo que viene siendo la materia. En una ocasión, D.L. Moody, un predicador de siglos pasados, él le decía a sus alumnos: llegará el día que a ustedes les van a decir que Moody ha muerto, pero no les crean, estoy más vivo que nunca. Y en el proceso, cuando él estaba muriendo, sus hijos le decían: te vas a recuperar, vas a salir adelante de esta situación. Y él mismo les decía a sus hijos: esta es la muerte, esta es tan hermosa la muerte. ¿Por qué? Porque era un hombre totalmente espiritual. También vemos en la palabra del Señor que cuando Daniel estuvo en el foso de los leones, dicen que los leones no se lo comieron porque no olía carne.
olía a espíritu. Entonces, todas estas cosas son importantes. Así que vamos a esta clase del espíritu. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que desde el principio, cuando Dios hizo al hombre, nos dio un espíritu. Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo. Pero también encontramos que el espíritu del hombre murió por causa del pecado. En Efesios capítulo 2, el verso primero dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados. Podríamos entonces estar físicamente vivos, pero a la vez espiritualmente muertos. Y sin Cristo esa es la condición de cualquier persona. Quizá hay enseñanzas que nos hablan de que el hombre vino de la evolución, pero creer eso es negar que Dios hizo al hombre espíritu, alma y cuerpo, y todos tenemos un espíritu, pero a causa del pecado el hombre murió espiritualmente. Si ustedes recuerdan, en Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, y sobre toda la tierra, y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Así que nosotros, como seres humanos, fuimos hechos por Dios. Es tan real que Dios nos hizo, que cuando nosotros morimos sucede esto. Dice la Escritura que el espíritu vuelve al Padre porque Él lo dio, el soplo que hubo sobre el hombre. Y el cuerpo vuelve al polvo porque del polvo fue tomado. Estudios se dicen que el cuerpo humano tiene los mismos elementos de la tierra. Entonces el cuerpo vuelve al polvo, y nuestra alma es la parte que Dios redime, es la parte que Dios rescata, y es la parte que nosotros perseveramos en esa salvación. Entonces el Señor les dijo en Génesis capítulo 2, verso 16 al 17, que el Señor tomó pues a Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y para que lo cuidara. Hay quienes dicen que el trabajo viene como resultado de la desobediencia de Adán y de la maldición. No, el trabajo ya estaba, y puedo decir que el trabajo es como la primera pasión que hay en el hombre, trabajar. Así estaba Adán, y dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Esa fue una advertencia que el Señor le da a Adán y a Eva. Y nosotros nos damos cuenta que la desobediencia de ellos los sacó del huerto, y se cumplió lo que Dios había dicho. Aunque ellos no murieron en el momento de que cometieron el pecado, de que desobedecieron, pero hubo un proceso de degradación, hubo un proceso de muerte en ellos, y finalmente hubo la muerte física. Ahora, quiero que comprendas de una manera muy importante por qué es esta clase del espíritu en los principios del reino, que es este módulo. Porque el reino de Dios es espiritual y todo comienza en el espíritu. Es por eso que nosotros tenemos que comprender todo lo que viene siendo el ser espiritual, la parte del espíritu de cada uno de nosotros. Romanos capítulo 5, el verso 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, por el pecado también entró la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres como una herencia. Adán y Eva nos dieron una herencia de muerte, por cuanto todos pecaron. Todos los que venimos, todos los que nacemos en este mundo, traemos una condición, una herencia de pecado. Cristo fue el único que en él no se halló pecado.
Usted recuerda que Cristo fue concebido por el Espíritu Santo. Él no viene con la herencia del pecado de Adán, porque fue concebido por el Espíritu Santo. Entonces, Cristo es el único perfecto. Cristo es Dios. Entonces encontramos que es necesario que nosotros entremos en ese proceso de transformación y de comprender la vida en el Espíritu. Primera de Corintios capítulo 15, verso 21 y 22 dice: pues por cuanto la muerte entró por un hombre, Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos, Cristo. Adán en el huerto del Edén perdió la autoridad y entró la muerte. Cristo en el huerto de Getsemaní entró la salvación y la vida eterna. En un huerto Adán dijo sí al pecado, sí accedió, no tuvo la fuerza, no tuvo el poder para resistir la tentación. Cristo en el huerto dijo: no sea como yo quiero, sino hágase tu voluntad. Entonces aquí encontramos también en 1 Corintios 15, el verso 22 dice: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces aquí encontramos en 1 Corintios que por cuanto la muerte entró por un hombre. ¿Cuándo es que muere el espíritu de Adán y de Eva? ¿Cuándo fue que murieron realmente? Fue cuando desobedecieron. La desobediencia se le llama pecado, errar al blanco. Entonces encontramos aquí que Adán y Eva nos dieron a nosotros una herencia de muerte, y ahí es cuando muere el espíritu. ¿Y dónde estaba cuando ellos salieron del huerto? ¿Por qué salieron del huerto? Porque la gloria de Dios estaba manifestada ahí en la tierra. Entonces podemos darnos cuenta que ahí donde se manifestaba esa gloria de Dios en la tierra, por eso ellos tuvieron que salir, ya no podían participar de la gloria de Dios porque ya estaban muertos. Y la Biblia nos enseña que la gente sin Cristo está destituida de la gloria de Dios, está separada de la gloria de Dios, hasta que hay un arrepentimiento, una confesión de pecados, y cuando se acepta el sacrificio de Cristo Jesús como su Señor y Salvador, es entonces que nuestro espíritu vuelve a nacer. Es cuando nuestro espíritu nace. ¿Qué pasa cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador? Eso es conocido como nacer de nuevo. Y es verdad que posiblemente cuando vivimos esa experiencia no nos damos cuenta de ese nacimiento de nuevo. ¿Por qué? Porque es exactamente como un bebé que acaba de nacer. Para que ese bebé se desarrolle, ¿qué necesita? Necesita los cuidados, necesita ser alimentado, necesita ser atendido, todas las necesidades de ese bebé. El bebé no lo hace por sí solo. El bebé lo tiene que hacer con la ayuda de su mamá y de su papá. Y en la vida cristiana es así. ¿Por qué mucha gente se queda como bebés espiritual o nunca se dieron cuenta de que nacieron de nuevo? Quizás solamente hicieron esa confesión de fe, recibieron a Cristo, pero no hubo un crecimiento espiritual en ellos. ¿Por qué? Porque no hubo una nodriza, no hubo un padre espiritual, no hubo alguien que alimentara ese corazón. Qué bueno que tú estás en la academia y qué bueno que hay un grupo de personas en el grupo Vida, en el grupo donde tú estás, que te están alimentando. Si tú eres una persona que hace apenas unos meses recibiste a Cristo, estoy seguro que ahorita eres un bebé espiritual, pero vas a ir creciendo en el espíritu, de pasar a un bebé espiritual a un joven fuerte en el espíritu, a una juventud espiritual y también a una paternidad espiritual. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuándo estamos separados de Dios? Y cuando estamos separados de Dios, ¿a qué estamos condenados? Según lo que nos dice la misma Escritura, estamos condenados a la muerte eterna.
Cuando morimos, morimos eternamente. Y no es ese morir de estar sepultado. Hay una muerte donde hay juicios, hay un juicio, hay un infierno, hay una muerte eterna que es una angustia. Mateo 8:22, Jesús le dijo a un discípulo: sígueme y deja que los muertos entierren a sus muertos. Aquel que le quería seguir y le dijo: sígueme, y aquel hombre dice: deja que nada más sepulte a mi padre. Y Jesús le dice: deja que los muertos sepulten, entierren a sus muertos. ¿Por qué? ¿Por qué le dijo Jesús esto? Porque nosotros tenemos que ver el reino de Dios desde una perspectiva diferente. Tenemos que ver que hay una vida eterna que nos da después de la muerte. ¿Por qué cambió nuestra vida cuando recibimos a Cristo? ¿Por qué cambió? ¿Por qué empiezan a darse esos cambios? ¿Por qué empiezo a vivir cosas sobrenaturales y diferentes? Bueno, porque ahora nuestro espíritu está vivo, está creciendo. Recuerdo cuando en una ocasión gané a un joven para Cristo. Él sentía un gozo, sentía una alegría, y él me decía: siento como que Dios me arrulla en sus brazos, siento como que Dios no me suelta. Y le dije yo con mucha alegría: así es, le dije, porque has nacido de nuevo, eres un bebé espiritual. Pero prepárate, porque hay un día donde el Señor ya no puede tener ese bebé que está creciendo, tiene que caminar, tiene que avanzar. Y cuando nacemos en Cristo tenemos algo sobrenatural, y eso es del Espíritu, y a esto se le llama discernimiento. Tenemos que ir creciendo en el conocimiento del bien y del mal. Efesios capítulo 2, verso 1 al 6 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo los conceptos, la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Amén. Así que por la herencia de Adán morimos espiritualmente, pero Dios a través de Jesucristo nos da una herencia totalmente renovada. Jesucristo nos resucitó a nosotros el día que cuando Él murió en la cruz por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Cristo en la cruz venció al pecado, y todos aquellos que le recibimos seremos resucitados juntamente con Él. Cuando vivíamos solamente en la carne, dice que hacíamos los pensamientos de la carne, los deseos de nuestra voluntad, y a causa de que el espíritu estaba muerto. Por eso hacíamos los deseos de la carne. Por eso hacíamos todo aquel desorden, porque el espíritu no estaba gobernando. El espíritu estaba muerto. Cuando tú naces de nuevo, tu espíritu es nacido, revive. Hay un espíritu más fuerte en ti, donde ahora el alma ya no tiene la autoridad de gobernarte, sino que ahora te gobierna el Espíritu de Dios. No había otra opción para ti ni para mí. ¿Quién gobernaba? El alma gobernaba. Pero ahora que estamos en Cristo, tenemos que morir a los deseos de la carne y vivir para los deseos del Espíritu. Y cuando el Espíritu es resucitado,
se ve en medio de estas dos opciones, en medio de estos dos caminos, entre la lucha que viene siendo la carne y el espíritu. La pregunta es, ¿quién va a influenciar ahora en nuestras decisiones? ¿Quién va a influenciar ahora en nuestras acciones? Cuando vivíamos sin el Espíritu, cuando estábamos muertos, teníamos conflictos en la familia y tomábamos decisiones según la carne, según el alma, porque no había otra opción. Pero ahora que estamos en Cristo tenemos una opción diferente. Tenemos que vivir en el Espíritu. Es el Espíritu lo que nos relaciona con Dios. Por eso es importante que tú y yo vivamos creciendo cada día más y mucho más en el Espíritu. La Biblia nos enseña que el Espíritu tiene varios nombres. Nos dice en Efesios el hombre nuevo. Ese es el primer nombre que le da como una identidad, el hombre nuevo. Efesios 4, 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos, renovarse en el espíritu de vuestra mente, renuévense en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vístete del nuevo hombre. Ahí está, el nuevo hombre. Entonces, ¿cómo alimentamos ese hombre nuevo? Jesucristo dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios, porque hay que alimentar el espíritu. Entonces nos alimentamos de la palabra de Dios. En una ocasión los discípulos invitaron a Cristo a comer y Él les dijo: yo tengo una comida que ustedes no la conocen. Mi comida no es esta. Mi comida es hacer la voluntad del Padre. También el segundo nombre que le encontramos a esa nueva criatura en nosotros es el hombre interior. Así es conocido. Efesios 3:16 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que ¿cuánto podremos crecer espiritualmente? ¿Te has preguntado cuál es el límite que puedes crecer tú espiritualmente? Te tengo una buena noticia. Tú vas a crecer tanto diariamente seas capaz de permitir ser renovado en tu mente y en tu alma. Mientras más vas creciendo y mientras más vas ajustando tus pensamientos a la palabra de Dios y a la voluntad de Dios, vas a ir creciendo en el espíritu. Esa es la diferencia que marca cuando tú miras a personas que pueden tener muchos años en la iglesia, pero no han crecido espiritualmente. ¿Por qué razón? Porque no se alimentan, no crecen, no buscan el agradar al Señor, sino que todavía viven en la carne. Primera de Corintios, capítulo 2, 14 al 16, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él les son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas sin que él sea juzgado por nadie. Juzga todas las cosas porque es espiritual y juzga de una manera espiritual. Dice el verso 16: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Pues bien, nosotros tenemos la mente de Cristo. Alguien que no tiene un espíritu renovado, alguien que no ha renacido de nuevo, no pueden comprender las cosas que son del espíritu. Si a ti te ha pasado de que dices: es que leo y no le entiendo, y es que voy a la reunión, voy al grupo vida, voy a la iglesia, pero no le entiendo. Necesitas urgentemente nacer de nuevo. Ya para este módulo en el que tú estás, has recibido enseñanzas que son muy importantes. Una de ellas es con respecto a la salvación. El primer módulo que hablamos de los principios de la vida cristiana, uno de esos principios que son fundamentales en tu vida es nacer de nuevo. Y cuando tú naces de nuevo es cuando tu espíritu nace, pero tienes que vivir un proceso de crecimiento.
No todo lo puede hacer Dios. Dios da en ti el nuevo espíritu, pero a la vez tú tienes que empezar en una disciplina de alimentarte de la palabra del Señor. Mateo capítulo 26, del verso 40 al 41, volvió luego, dice, a sus discípulos y los halló durmiendo y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No has podido orar una hora? Y le dice: velad y orar para que no entres en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Qué tremendo es esta enseñanza. El Señor Jesucristo los halló durmiendo. Entonces me doy cuenta que cuando nosotros oramos y pasamos tiempo en la presencia del Señor, es ahí cuando nuestro espíritu se fortalece y nos ayuda para vencer las tentaciones, nos hace fuertes en el espíritu. Y el Señor Jesús le dice: ¿no habéis podido orar ni siquiera una hora? ¿Cuánto tiempo tomas tú para la oración? Ahí es donde te puedes dar cuenta por qué muchas de las situaciones en tu vida las estás manejando y resolviendo desde la parte del alma, desde lo que es la parte de la carne. Tu espíritu nació, pero está pequeño. Necesitas darle crecimiento, necesitas darle alimento espiritual, necesitas orar, necesitas buscar más al Señor para que entonces tu espíritu sea fortalecido y seas ese hombre que Dios diseñó, esa mujer. Cuando nosotros decidimos obedecer la voluntad del Espíritu, matamos los deseos de la carne. Cuando nosotros tenemos pasión por las cosas de Dios, el mundo no nos será atractivo, ni las tentaciones que hay en el mundo. Tendremos la fortaleza para vencer toda tentación. Me da tanto gusto de que hoy en esta clase tu espíritu, tu mente, tu corazón está captando algunas cosas nuevas que necesitan suceder en tu vida. Toma el tiempo en esta semana para el desarrollo del espíritu nuevo que hay en ti, del hombre nuevo, el hombre interior que es creado según la palabra del Señor conforme a Cristo. Sigamos adelante en la academia, sigamos aprendiendo más, que Dios quiere que entremos en la cultura del reino, porque vienen cosas grandes para ti.